Imagina el sonido de unos tacones desgastados golpeando el pavimento húmedo bajo la lluvia fina de la tarde. Era un eco que me perseguía, aunque yo era el que seguía, no el seguido. En ese momento pensé, si hay algo que no soporto, es la traición en mi propia casa. Pero lo que encontré esa noche no fue lo que buscaba. Fue un espejo que me obligó a ver mi propia alma fracturada. Mi nombre es Eduardo, y por años, el dinero ha sido mi armadura. Crecí en un barrio humilde de Bogotá, donde mi padre vendía frutas en la calle para que yo pudiera estudiar. Logré salir de allí, una carrera en finanzas, un ascenso tras otro, hasta convertirme en el dueño de una cadena de supermercados que se extiende por toda Colombia. Hoy, a los 52 años, mi vida es un penthouse en la zona T con vistas al Cerro de Monserrate, cenas en restaurantes donde el vino cuesta más que el salario mensual de mis empleados y una cuenta bancaria que crece como una enredadera imparable. Pero el éxito tiene su precio, soledad disfrazada de privacidad y una desconfianza que me carcome como el óxido en el hierro viejo. Todo empezó en la rutina diaria de la oficina. Mi asistente personal, Laura, llevaba 5 años conmigo. Era eficiente, discreta, organizaba mis agendas, manejaba las facturas de proveedores, incluso me recordaba los cumpleaños de mis sobrinos lejanos, esos que apenas veo. La contraté porque necesitaba a alguien que no pidiera favores, que solo cumpliera. Pero últimamente notaba detalles que me inquietaban. Facturas de suministros que no cuadraban del todo, un retraso en un pago a un proveedor que ella supervisaba. Nada grave, pero suficiente para encender la alarma en mi mente calculadora. El dinero atrae lobos, me repetía mi padre antes de morir, y yo lo había visto demasiadas veces. Empleados que se volvían socios invisibles, robando pedazos de tu imperio mientras te daban la mano en la mañana. En casa, las noches eran silenciosas. Mi esposa, Isabel, había fallecido hace 10 años de un cáncer que devoró todo. Su risa, nuestra intimidad, mis ilusiones de una familia unida. Nuestros hijos, ya adultos, viven en Miami y Madrid, construyendo sus propios mundos lejos del mío. Llamadas esporádicas, regalos caros por Navidad que envuelvo en papel brillante, pero que no llenan el vacío. Así que la oficina se convirtió en mi refugio, y Laura en esa figura constante que me hacía sentir en control. O eso creía. Pero el orgullo es un veneno lento. Me hacía ver sombras donde solo había fatiga. Empecé a revisar sus correos escondidas, a notar cómo guardaba su bolso con un poco más de cuidado al final del día. ¿Entitlement? Sí, lo admito ahora, en retrospectiva. Pensaba que mi mundo merecía protección absoluta, que cualquier grieta era una afrenta personal. La ciudad bullía con el tráfico de fin de semana cuando tomé la decisión. Era viernes. El sol ya se ponía sobre los Andes, tiñendo el cielo de un naranja que parecía sangre diluida. Laura salió de la oficina a las 6, como siempre, con su chaleco gris sobre la blusa blanca arrugada por el día largo. La vi subir al bus 125 hacia el sur, y sin pensarlo 2 veces, arranqué mi SUV negro manteniendo distancia. ¿Por qué lo hice? Curiosidad mezclada con paranoia, supongo. Quería confirmar mis sospechas. Quizás un segundo trabajo, o peor, reuniones con competidores. El bus serpenteaba por las avenidas congestionadas de Chapinero, y yo lo seguía como un fantasma en mi propio auto de lujo. Ella bajó en un barrio de clase media-baja, cerca de Usaquén, donde las calles se estrechan y los grafitis cubren las paredes como cicatrices urbanas. La vi caminar 2 cuadras, deteniéndose en una tiendita para comprar leche y pan. Nada sospechoso. Pero entonces giró hacia un conjunto de apartamentos viejos, de esos con balcones oxidados y ropa tendida en tendederos improvisados. Subió a las escaleras exteriores. No había ascensor.
y yo estacioné al otro lado de la calle, apagando el motor para no llamar la atención. Esperé, con el corazón latiendo más fuerte de lo que admitiría. Minutos después, una luz se encendió en el tercer piso. Sombras se movieron detrás de las cortinas raídas. Y entonces lo oí. Una risa infantil, aguda y pura, que cortó el aire como un rayo de sol en la tormenta. Esa risa me detuvo en seco. No era el sonido de una traidora planeando su próximo golpe. Era el eco de una vida que yo había olvidado cómo tener. Me bajé del auto, impulsado por una fuerza que no entendía, y me acerqué a la ventana entreabierta. Desde allí, vi lo que cambiaría todo. Laura, arrodillada en un suelo de baldosas gastadas, abrazando a un niño de unos 7 años. Él tenía el cabello revuelto, como el mío de pequeño, y en sus ojos brillaba esa chispa de inocencia que el dinero no compra. Pero no era solo eso. Sobre la mesa de la cocina, una mesa coja sostenida por libros viejos, había frascos de medicinas alineados como soldados en formación, un inhalador, pastillas para el asma, un termómetro digital que parpadeaba con fiebre reciente. Narrado en voz calmada, con pausas reflexivas, música de fondo suave como un piano melancólico que evoca recuerdos lejanos. Duerme, mi cielo, que el sol volverá mañana. El mundo se inclinó en ese instante. Yo, que había construido un imperio pisando dudas ajenas, estaba espiando la intimidad de una mujer que cargaba un peso que yo ni siquiera imaginaba. No había robo en esas facturas, había desesperación. Recordé las discrepancias. Un proveedor pagado tarde porque ella dividía su salario para cubrir consultas médicas que el seguro no alcanzaba. Mi paranoia se evaporó como niebla al amanecer, dejando solo un vacío helado. Dios mío, murmuré para mí mismo, retrocediendo hacia las sombras de la calle. ¿Qué he hecho? Esa noche, conduje de vuelta a mi penthouse con las manos temblando en el volante, y por primera vez en años lloré solo en la oscuridad. Narrado en voz calmada, con pausas reflexivas. Música de fondo suave como un piano melancólico que evoca recuerdos lejanos. Los días siguientes fueron un torbellino interno que no dejaba ver al exterior. En la oficina, fingía normalidad. «Buenos días, Laura. ¿El informe de ventas?» Ella sonreía, cansada pero profesional, sin saber que yo cargaba el secreto de su vida como una mochila invisible. Pero por dentro, la presión crecía como una marea lenta. Empecé a notar los detalles que antes ignoraba. Su bolso, siempre cerrado con llave, no ocultaba documentos robados, sino fotos de su hijo, Mateo, pegadas en el forro interno. Una vez, al pasar por su escritorio, vi un recibo arrugado en la papelera. Una farmacia en el norte, 180,000 pesos por un nebulizador nuevo. Mi salario mensual era de 50 millones. El de ella, apenas 2.5. La brecha me golpeaba como un puñetazo sordo. Una mañana de lunes la presión escaló. Llegó 15 minutos tarde, con ojeras que delataban una noche en vela. «Lo siento, señor Eduardo. Mateo tuvo una crisis anoche», murmuró al entrar, colgando su chaleco en el perchero. Yo asentí, pero el nudo en mi garganta me impidió hablar. En cambio, revisé las finanzas del mes. Un pequeño desfase en el fondo de empleados, no por malversación, sino porque Laura había postergado su propio bono para cubrir un copago médico. Esa tarde, en una reunión con inversionistas, mi mente divagaba. Hablaba de expansiones, de márgenes de ganancia, pero veía el apartamento de ella, la cocina donde hervía arroz con verduras de oferta, el colchón en el suelo para ahorrar espacio. La soledad me invadió como nunca.
Cené solo esa noche, un filete frío en un plato de porcelana, recordando cómo Isabel solía llenar la mesa con anécdotas. El dinero no compra tiempo, me dijo una vez, y ahora lo entendía. Yo había comprado todo menos empatía. La segunda escalada vino con una llamada inesperada. Era miércoles y yo estaba en mi oficina revisando contratos cuando sonó mi teléfono personal. Era mi hijo mayor, Andrés, desde Miami. Papá, ¿por qué no vienes a visitarnos? Mamá querría que fueras parte de esto. Su voz era un puente tendido sobre el abismo que yo mismo había cavado. Colgué con una excusa vaga, pero el eco de sus palabras me siguió hasta el baño, donde me lavé la cara con agua fría, mirando mi reflejo en el espejo empañado. Esa misma noche soñé con Laura. Ella me entregaba una factura de hospital y yo la firmaba con mi propia sangre. Desperté sudando, el corazón acelerado como si hubiera corrido una maratón. La presión social se sumaba. En un almuerzo con colegas, uno bromeó sobre mantener a los empleados en su lugar. Reí por cortesía, pero por dentro me ahogaba. ¿Cuántas vidas como la de Laura había pisoteado sin darme cuenta, priorizando el balance en rojo sobre el latido humano? La tercera incidencia fue el más crudo. Un corte emocional que me dejó sangrando en silencio. Viernes otra vez. Fin de quincena. Laura entró a mi oficina con los sobres de pago, su mano temblando ligeramente al entregarme el mío. «Gracias, señor», dijo, y en ese momento vi el moretón sutil en su muñeca, no de violencia, sino de cargar bolsas pesadas del mercado, de abrazar a un niño con fuerza durante una crisis. Me invitó a un café rápido en la máquina del pasillo, un gesto raro en ella. «Mateo pregunta por usted», confesó, sorbiendo el café negro sin azúcar. «Le hablo de cómo usted salvó la empresa en la crisis de 2020. Sus palabras fueron un bálsamo y una daga. Yo, el salvador, era en realidad el que ahora necesitaba salvación. Esa noche, en mi penthouse vacío, abrí una botella de aguardiente que guardaba para ocasiones especiales. Esta lo era, pero de duelo. Bebí solo, mirando fotos antiguas de Isabel y los niños, y el peso de mi entitlement me aplastó. Había acumulado riqueza pisando sueños ajenos, olvidando que el verdadero lujo es la conexión humana. El punto de quiebre llegó una semana después, en un descubrimiento que reescribió mi mapa interno sin borrarlo del todo. Era martes, y Laura había pedido medio día libre por asuntos personales. Intrigado y avergonzado por mi curiosidad renovada, revisé el sistema de nóminas que ella administraba. No buscaba culpas esta vez, sino contexto. Allí, en un archivo olvidado, encontré un registro personal, no un desvío de fondos, sino un diario digital que ella usaba para rastrear gastos médicos. Páginas y páginas de números fríos, 450,000 pesos en consultas de neumólogo, 200,000 en hospitalizaciones cortas, 120,000 en transporte al Hospital Kennedy, y entre líneas, notas emotivas. Hoy, Mateo respiró sin ayuda por primera vez en meses. Gracias, Dios, por este trabajo. El poder se invirtió en un instante. No era yo el que controlaba su destino. Era su resiliencia la que me recordaba mi fragilidad. Ella no era una empleada. Era una madre guerrera y yo, un hombre rico en pesos pero pobre en compasión. Ese archivo no resolvía nada. El asma de Mateo persistía. Las deudas crecían. Pero reframó todo. Mi imperio ya no parecía invencible, sino prestado. Un préstamo que debía devolver con humanidad. Armado con esa quietud nueva, comencé a trazar un plan. No fue un arrebato de ira o venganza contra mí mismo. Fue una respuesta digna, tejida en los hilos de la discreción y la ley. Primero, consulté a mi abogado de confianza, un hombre mayor que había conocido a mi padre. «Eduardo,
El cambio real empieza en lo pequeño, me dijo mientras revisábamos opciones. Decidí ajustar el seguro médico de la empresa, un fondo ampliado para empleados con hijos dependientes, cubriendo el 80% de tratamientos respiratorios. Lo presenté en la junta directiva como una inversión en retención de talento, pero en mi corazón era reparación, legal, silencioso y efectivo. Luego, busqué aliados inesperados. Llamé a mi hermana, Carmen, que vive en Medellín y siempre ha sido el ancla familiar que yo ignoraba. «Ven a visitarme, Edu, y trae tu corazón, no solo tu chequera», me dijo por teléfono, su voz cálida como un abrazo postergado. Ella me conectó con una fundación para niños con enfermedades crónicas, donde voluntarios como ella organizaban talleres gratuitos. No le conté todo sobre Laura, eso era suyo, pero usé su historia anónima para donar 50 millones iniciales anónimamente para equipos de nebulización en barrios como el de Usaquén. El timing fue clave. Esperé hasta fin de mes, cuando los pagos médicos apremiaban, para implementar los cambios sin fanfarria. Paralelamente, empecé a tejer lazos personales. Invité a Laura a una reunión informal en mi oficina un jueves al atardecer. No era confrontación, era apertura. He notado tu dedicación y quiero ayudarte, le dije, deslizando sobre el escritorio una carpeta con la nueva póliza de seguro. Sus ojos se abrieron como platos, pero no con sospecha, sino con gratitud contenida. «Señor, ¿por qué ahora?», preguntó, su voz un susurro. «Porque el éxito no es solo números, Laura, es ver a las personas detrás». No mencioné la noche que la seguí. Eso quedaría enterrado en mi arrepentimiento, pero ese gesto plantó la semilla de confianza. Compuesta, sin dramas. Solo el peso de la resolución calmada. El clímax llegó sin truenos, solo con el roce suave de la verdad revelada. Era diciembre, y la empresa cerraba el año con una cena navideña en un salón discreto de la calle 85. Invité a familias de empleados selectos, un gesto nuevo en mi repertorio. Laura asistió con Mateo, el niño que había visto en sombras, ahora real bajo las luces tenues. Él corría entre mesas, riendo con otros niños, su inhalador guardado en un bolsillo como un talismán. Cuando lo presenté al grupo, «Este es Mateo, el hijo de mi mejor aliada». Los aplausos fueron genuinos, no ensayados. Pero el verdadero impacto fue privado. Al final de la noche, Laura se acercó, con Mateo dormido en sus brazos. «Gracias, señor Eduardo. El nuevo seguro salvó nuestra Navidad». No era vindicta, era redención compartida. Yo asentí, con la garganta apretada, y por primera vez abracé a alguien ajeno a mi sangre. A ella, brevemente, sintiendo el calor de una conexión que el dinero no había forjado, sino que yo, al fin, permitía. En los meses siguientes, la vida se asentó en un ritmo nuevo, más humano. Implementé mentorías para madres trabajadoras en la empresa, límites claros en mis expectativas, nada de seguimientos, solo confianza ganada. Mateo mejoró con el tratamiento cubierto y Laura ascendió a gerente de recursos humanos, su voz ahora en las juntas, no solo en los pasillos. Yo, por mi parte, visité más a mis hijos. Un vuelo a Miami en enero, donde jugué fútbol con mi nieto en la playa, sintiendo la arena entre los dedos como un bálsamo. Las deudas de orgullo se pagaron con tiempo prestado, no con cheques. Narrado en voz calmada, con pausas reflexivas, música de fondo suave como un piano melancólico que evoca recuerdos lejanos. Y en las noches tranquilas, miro las luces de Bogotá desde mi balcón, reflexionando. La verdadera riqueza no se mide en ceros, sino en las sombras que decides iluminar. Si esta historia emocional de traición y redención te tocó el corazón, una real-life story de family drama que nos recuerda el poder de la empatía,
Dale like, deja un comentario con tu propia reflexión y suscríbete para más relatos calmados que inspiran cambio. Nos vemos en la próxima.